Bienvenido a episodio número 2, Latingo Living. Gracias por estar aquí. En este episodio vamos a hablar de cómo se ve una cita de cliente para mí. ¿Cuál es la importancia de los influenciadores de Instagram y cómo tú puedes subir tu marca usando la marca de ellas? Y número 3, cómo tú puedes convertir una llamada de 10 minutos de consultorio a un cliente. Esta noche también vamos a juntar con una diseñadora de moda de Venezuela y vamos a hablar de la importancia de la empresa de medios. Gracias por estar aquí. El Latingo, les quiero. Sí, exacto. Mira, pero lo que es importante en ese momento es que todo el mundo está muy preocupado por la cantidad de personas que tienen en su lista. Eso no vale nada, porque yo conozco muchas personas que tienen millones y millones de seguidores, pero los seguidores no están conectados a nada que está ofreciendo, que está dando a su comunidad. Así que no piense tanto en los números, en las personas que tienen en tu lista o en tu plataforma o que te está siguiendo. Piensa más en la relación que tienes con ellos. Agrega mucho valor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Anoche yo hice una presentación aquí en Colombia, ¿no? Había como 60 personas en esa presentación y como 15 me siguieron, ¿no? Después, así que para todo el mundo, solamente 15 personas está siguiendo a ese chico después de esa conversación. Bueno, está bien, pero con estas 15 personas, yo voy a hacer negocio con entre 5 y 8 de ellos. Así que 15 personas para mí significa puede ser 40 o 50 millones de $1,000. Millones no, $1,000. Así que 15 personas, no es nada, sí, es mucho. Así que no quiero que nosotros comparamos a los otros porque no tiene nada que ver. Y de hecho, muchas veces tú puedes comprar seguidores. Así que no compárate con nadie, ¿no? Eso es muy, muy impresionante y muy interesante y muy importante. Entonces, aquí está la estrategia. Mira, por los últimos 3 años nosotros estamos dando mucho contenido, ¿no? Gratis. Y tú estás viendo que eso está sirviendo, está funcionando. ¿Por qué tú sabes? Porque tú pusiste algo por tu página de Facebook hace, 2 semanas y lo vi. Y también ahora me estás contando que tú ganaste mucho dinero con esa cosa sin pautarlo, ¿no? Así que tú estás haciéndolo bien. Ahora, yo quiero subir ese momentum que tenemos, porque estás perdiendo una oportunidad muy grande. Hasta antes de la próxima vez que hablamos, yo quiero que tú haces una lista de 25 personas que están en Instagram, que tienen seguidores medio grandes. No tiene que ser millones, pero puede ser como 45,000 o puede ser 10,000 personas que están siguiendo. Y quiero que tú pienses en cómo nosotros podemos agregar valor a sus comunidades. Porque realmente tú estás una persona o 2 personas. Si una persona o 2 personas te ponen más atención en sus redes y te promociona en sus redes, puedes ir a $200,000 cada año a 5 millones. En serio, eso está pasando con solamente una shout out, ¿no? Una publicidad de una persona en Instagram o en Facebook, tú vas a subir. Así que tenemos que pensar qué está poniendo. Primero, ¿qué es la lista de 25 personas que están influenciadores, ¿no? ¿Qué están poniendo? ¿Cómo está interactivo con sus audiencias? ¿Qué es importante para sus audiencias? Y cómo podemos agregar valor a sus audiencias. Y de ahí, tú vas a ver que la atención de su audiencia va a estar en ti y en el valor que estás ofreciendo. Y después de eso, en tu marca, ¿no? Así que tenemos que pensar en eso. Haces una lista de 25 personas que está influenciando a la comunidad que quieres llegar. Agrega valor. Hace tu tarea para saber más o menos qué es importante para esa audiencia. Y de ahí tú puedes empezar a preguntar a esa persona cómo es la manera que pueden trabajar juntos agregando valor. Tú siempre quieres agregar más valor de lo que estás recibiendo. Tiene que ser así o nadie va a trabajar contigo, punto. Es 2 cosas. Número 1, yo me enfoco mucho en el trabajo que amo y en el trabajo que yo puedo hacer, en el trabajo que me gusta. Y también número 2 es que
me siento, yo busco muchas maneras para ser agradecido. ¿Cómo estás? Buenas, bien. Esta área me encanta. ¿Y este es el coworking? Hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Ay, me encanta eso. ¿Por qué ustedes no están trabajando ahí? En el sol. Yo sé. Ok, entonces ya terminamos una cita ahí en Be Lab y para que no sepan lo que es Be Lab es una plataforma donde llevan speakers y conferencistas para compartir conocimiento y compartir experiencias que tenemos con sus plataformas, como 3 millones de personas, así que voy a dar una presentación ahí en la semana que viene. Y para mí lo importante de esa cita era, ya pasamos casi 2 horas hablando de la audiencia, de las frustraciones que tienen, de lo que están aprendiendo o lo que quieren aprender. Así que muchas personas, es muy raro para mí, pero es impresionante. Muchas personas que están dando presentaciones o talleres o lo que sea, no tienen ni una idea de lo que quieren escuchar o lo que quieren aprender su audiencia. Pero vamos por una cita ahora muy emocionante. Amiga, es con una diseñadora de moda aquí en Colombia, pero también en Venezuela. Ven, ¿quieres saludarle a la cámara? ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Así que si quieres dar algo muy rápido para la cámara de quién eres tú y de lo que vamos a hablar. Ok. Acércate un poquito porque es mucho ruido. Yo soy diseñadora de modas, me enfoco en los certámenes de belleza, pero también para trajes de baño de personas con unas medidas no muy usuales. Y una pregunta bien rápida para ti. ¿Qué está funcionando ahora para ti, para vender? ¿Qué está funcionando? Lo que es personalizado. Realmente una de las cosas es que ahorita nos sentimos muy diferentes, entonces siempre queremos que la prenda que utilicemos realmente destaquemos, no que alguien la tenga muy parecida, sino que sean diseños exclusivos para nosotros. Súper. Bueno, entonces nosotros nos conocimos anoche y ahora vamos a hablar de lo que podemos hacer juntos aquí en Colombia y también en Venezuela. Y así que para mí el aprendizaje acá es, si tú estás conociendo muchas personas y estás compartiendo tu conocimiento, buenas cosas va a llevar. Y también hay que tomar acción, ¿no? Porque nos conocimos anoche y ahora estamos aquí hablando. Y la retroalimentación es muy importante porque tú finalmente, digamos que conoces la parte de cómo llegar al público y yo tengo un producto. Bueno, entonces vamos a hablar. Chao, el latingo y la venezolana aquí en Medellín, Colombia. Tarde. Chao, gracias.